Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el docente Wilber Almonte. Soy profesor de filosofía y estoy a cargo del servicio de consultas académicas en el turno de la tarde. Mi horario de atención es los días martes como hoy de 3 a 5 de la tarde y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. El día de hoy vamos a resolver las preguntas de la parte de evaluación que corresponde a la semana 14, que es la semana que se viene trabajando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial, ¿correcto? Entonces, quiero que me brinden unos segundos para buscar el archivo y compartirlo y realizar el trabajo que he mencionado, ¿no es cierto? Vamos a resolver, repito, los ejercicios propuestos de la semana 14, que es la semana que estamos trabajando. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla para presentar la separata que contiene las preguntas que vamos a desarrollar a continuación, ¿ya? Bueno, ahí estamos viendo entonces la separata de la semana 14, que es la que se viene trabajando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial, ¿no? El título general es dilemas éticos, ¿no? Dilemas éticos. Y vamos a ir hasta la parte de la lectura correspondiente, ¿ya? Ya, a ver, veamos. A lo largo de la historia, numerosas disciplinas se han dedicado a pensar la justicia y tratar de dar con una definición. De hecho, las primeras formas de justicia datan de la antigüedad. Uno de los primeros códigos de justicia que se conocen es el Código de Hammurabi, escrito alrededor de 1750 a.C. por el rey babilonio Hammurabi. Allí se detallaban las leyes que el pueblo debía cumplir y las penas que serían impuestas en caso de no hacerlo. Asimismo, numerosos filósofos antiguos
se ocuparon de reflexionar sobre la justicia y cuál era el modo ideal de ejercerla. Entre ellos se cuentan los griegos Sócrates, para quien bastaba el conocimiento de lo justo para obrar como es debido. Platón, para quien la justicia implicaba que cada quien haga y posea lo que le resulta propio, y Aristóteles, quien sostenía que la justicia era la igualdad proporcional, es decir, la igualdad que no impide reconocer y recompensar el mérito individual. Los romanos, por su parte, fueron grandes pensadores jurídicos y mucho del entendimiento moderno de las leyes es herencia del célebre derecho romano. Durante el medioevo también se reflexionó sobre la justicia. Pensadores como Santo Tomás de Aquino la consideraban una ley natural, es decir, otorgada por Dios, y es por ello que durante muchos siglos la Iglesia fue la encargada de impartir justicia en la Europa cristiana. Esto último cambió a partir del Renacimiento, cuando se fue construyendo el concepto moderno de justicia. A ello contribuyeron numerosos filósofos y juristas, entre los que se destacan Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz y Montesquieu. Hoy en día entendemos por justicia al conjunto de reglas y normas que determinan el accionar de las instituciones del Estado y al modo en que los derechos y obligaciones individuales deben cumplirse para garantizar la vida en armonía. Asimismo, es posible usar este término para aludir al Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado republicano moderno. Voy a volver a leer. A lo largo de la historia, numerosas disciplinas se han dedicado a pensar la justicia y tratar de dar con una definición. De hecho, las primeras formas de justicia datan de la antigüedad. Uno de los primeros códigos de justicia que se conocen es el Código de Hammurabi, escrito alrededor de 1750 a.C. por el rey babilonio Hammurabi. Ahí se detallaban las leyes que el pueblo debía cumplir y las penas que serían impuestas en caso de no hacerlo. Asimismo, numerosos filósofos antiguos se ocuparon de reflexionar sobre la justicia y cuál era el modo ideal de ejercerla. Entre ellos se cuentan los griegos Sócrates, para quien bastaba el conocimiento de lo justo para obrar como es debido; Platón, para quien la justicia implicaba que cada quien haga y posea lo que le resulta propio; y Aristóteles, quien sostenía que la justicia era la igualdad proporcional, es decir, la igualdad que no impide reconocer y recompensar el mérito individual. Los romanos, por su parte, fueron grandes pensadores jurídicos y mucho del entendimiento moderno de las leyes es herencia del célebre derecho romano. Durante el medioevo también se reflexionó sobre la justicia. Pensadores como Santo Tomás de Aquino la consideraban una ley natural, es decir, otorgada por Dios, y es por ello que durante muchos siglos la Iglesia fue la encargada de impartir justicia en la Europa cristiana. Esto último cambió a partir del Renacimiento, cuando se fue construyendo el concepto moderno de justicia. A ello contribuyeron numerosos filósofos y juristas, entre los que se destacan Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz y Montesquieu. Hoy en día entendemos por justicia al conjunto de reglas y normas que determinan el accionar de las instituciones del Estado y al modo en que los derechos y obligaciones individuales deben cumplirse para garantizar la vida en armonía. Asimismo, es posible usar este término para aludir al Poder Judicial
uno de los tres poderes del Estado republicano moderno. Del texto se deduce, bueno, la respuesta está en la alternativa E de Nano, la historia del concepto de justicia. El texto, perdón un momento, el texto trata sobre la historia del concepto de justicia desde la época de los babilonios, ¿no? Desde la época de los babilonios, pasando por los griegos romanos. Además, la época medieval, el Renacimiento hasta nuestros, ¿correcto? Hasta nuestros días, ¿no? Vamos con la pregunta número 1. Pero podemos leer la solución, ¿no? El texto trata sobre la historia del concepto de justicia desde la época de los babilonios, pasando por los griegos, romanos, además la época medieval, el Renacimiento hasta nuestros días, y eso se puede ver fácilmente, ¿no? En esta lectura que es muy sencilla, además de amena, creo yo, ¿no? ¿No? Muy ilustrativa, ¿no? Muy bien, pasamos a los ejercicios propuestos de la semana. Número 1. En la actualidad, por lo general se considera aceptable emplear las técnicas de la manipulación genética para la prevención de enfermedades incurables de origen genético. En la actualidad, por lo general, se considera aceptable emplear las técnicas de la manipulación genética para la prevención de enfermedades incurables de origen genético. Sin embargo, no está tan claro dónde está el límite de lo aceptable. ¿Sería aceptable usar estas técnicas para tener una descendencia más inteligente? ¿O cambiar el color de ojos o cabello o piel o más bella? Periódicamente se dan a conocer nuevas aplicaciones de estos avances en genética reproductiva que siempre conllevan discusiones. Un ejemplo reciente es la generación de embriones con material genético de dos madres y un padre para evitar las devastadoras enfermedades mitocondriales. Voy a volver a leer. En la actualidad, por lo general, se considera aceptable emplear las técnicas de la manipulación genética para la prevención de enfermedades incurables de origen genético. Sin embargo, no está tan claro dónde está el límite de lo aceptable. ¿Sería aceptable usar estas técnicas para tener una descendencia más inteligente? ¿O cambiar el color de ojos o cabello o piel o más bella? Periódicamente se dan a conocer nuevas aplicaciones de estos avances en genética reproductiva que siempre conllevan discusiones. Un ejemplo reciente es la generación de embriones con material genético de dos madres y un padre para evitar las devastadoras enfermedades mitocondriales. Sobre el desarrollo de manipulación genética referido en el párrafo anterior, es correcto afirmar que la respuesta está en la alternativa C de casa. Estamos frente a un dilema ético real contemporáneo. El desarrollo de la manipulación genética es un dilema ético real contemporáneo porque plantea una situación conflictiva a nivel moral, curar enfermedades o satisfacer la vanidad. Un dilema ético porque plantea una situación conflictiva, ¿no? En términos morales, en términos éticos, ¿no? ¿Cuál es esa disyuntiva? Curar enfermedades o satisfacer la vanidad humana. Ahí está. Pasamos a la segunda pregunta. En las inmediaciones del Hospital 2 de Mayo,
En Lima Cercado, un policía de tránsito observa que un chofer de taxi dirige y detiene su auto en una zona de estacionamiento reservado para personas con movilidad reducida, minusválidos, la cual no está señalizada. Sobre la conducta del chofer se puede aseverar que la respuesta está en la alternativa B. Se trata de un comportamiento amoral. Veamos por qué. A ver. Se trata de una conducta moral dado que el conductor no está al tanto de que el espacio se encuentra reservado. Su acción no se debe a la intención de ignorar las normas, sino a la falta de información. Bueno, acá es necesario distinguir entre moral, inmoral y amoral, ¿no? Lo moral es lo que se realiza con apego a la norma, ¿no? Si la norma dice no mientas y yo no miento, pues esa es una conducta moral, ¿no? Pero si la norma moral dice no mientas y yo miento, entonces me estoy comportando de manera inmoral, ¿no? De donde se sigue que el inmoral es el que transgrede la norma moral. Mientras que lo amoral significa que la persona o el sujeto no posee conciencia ni libertad, o en todo caso, posee conciencia pero no posee libertad, o al revés, tiene libertad pero no tiene conciencia, ¿no? Entonces, obviamente los actos que provienen de estos sujetos van a ser considerados amorales. ¿Por qué? Porque o bien se han hecho sin conciencia, pero con libertad, o bien se han hecho con libertad, pero sin conciencia, ¿no? ¿No? Esa es más o menos la idea. Por ejemplo, un loco, ¿no? Un enfermo grave de la mente, no tiene conciencia de lo que hace, ¿no? No es consciente del daño que puede provocar, aunque tenga la libertad para hacerlo, ¿no? ¿Entienden? O por ejemplo, un preso, ¿no? El preso, este, eh, por ejemplo, quiere, quiere realizar una acción, es consciente de lo que va a hacer, pero no tiene la libertad para llevarla a cabo, ¿no? Muy bien, entonces he recibido la visita de la alumna Mónica Mendoza. Hola Mónica, bienvenida a la sesión de consultas académicas. ¿Qué te puedo ayudar? Buenas tardes, profesor. Profesor, yo me preguntaba si usted podría hacer podría hacer un general porque hoy me tocaba filosofía y lamentablemente falté por problema de salud. No sé si usted podrá explicar todo. ¿Explicarte toda la clase? Un pequeño resumen de todo, más o menos. Un pequeño resumen, sí, ¿ya? Un pequeño resumen, claro que sí, encantado. A ver, vamos a dejar entonces de lado esto. Yo creo, Mónica, que podemos usar la misma separata, ¿ya? La misma separata que estamos empleando para hacer un pequeño resumen. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Ya, entonces mira, voy a volver a compartir, ¿ya? Dime si puedes ver la separata que estoy presentando, por favor. Sí, ¿Puedes profesor, sí ver? lo puedo ver. Ya, mira. Entonces, ¿cuál es el tema que se está trabajando todavía esta semana, tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial? El tema es dilemas éticos, ¿no? ¿Tú sabes qué cosa es un dilema? Un dilema ético. Mm, una discusión. Desacuerdos. A ver.
¿Qué cosa es un dilema ético? Un dilema ético es Em, una situación conflictiva, ¿no? En la que se deben tomar decisiones entre dos o más opciones que entran en conflicto, ¿no? ¿No? Con los principios morales o las obligaciones éticas, ¿no? ¿Me dejo entender o no? Son situaciones en sí, las que una persona se encuentra bajo dos criterios morales en conflicto, ¿no? ¿No? Bueno, pero para hablar sobre dilemas éticos es necesario primero determinar qué es la persona moral, ¿no? ¿Qué es la persona moral? Que es un concepto clave dentro de la ética, ¿no? ¿Qué es la persona moral? ¿Quién es persona moral, no? Ahí dice, la persona moral es el hombre que actúa con conciencia y libertad, ¿no? Y que, y que por ello tiene responsabilidad moral de sus actos, ¿no? Entonces, repito, la persona moral es el hombre que tiene conciencia, o sea, sabe lo que hace, y tiene libertad, ¿no? Para realizar lo que ha decidido, ¿no? Y por ello tiene responsabilidad, o sea, debe responder por lo que hace, ¿no? Responsabilidad quiere decir eso, ¿no? Debe responder por las consecuencias de sus acciones, ¿no? La conciencia moral es la capacidad que nos permite darnos cuenta cuando estamos obrando bien y cuando estamos obrando mal. Esa es la conciencia moral, ¿no? ¿Correcto? La capacidad para darnos cuenta cuando estamos obrando bien y cuando estamos obrando mal, ¿no? La conciencia moral se forma al influjo de las normas morales que nos enseñan desde que somos pequeños, ¿no? Y que son las normas, digamos, que se practican en la comunidad en la que vivimos, ¿no? Profe, ¿y qué es la libertad moral? La libertad es la capacidad para tomar decisiones, ¿no? Es la capacidad para tomar decisiones, ¿no? Significa tener por lo menos dos alternativas entre las cuales escoger, ¿no? Porque si no tienes entre dos alternativas para escoger, entonces ya no es libertad, pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces la libertad moral es la capacidad para tomar decisiones sin ninguna coacción, ¿no? Mientras que la responsabilidad moral es la capacidad de asumir las consecuencias de nuestros actos. Es asumir las consecuencias de nuestros actos, ¿correcto? Es responder por lo que hacemos, ¿no? Eh, es importante distinguir entre persona inmoral y persona amoral. La persona inmoral, como dice aquí, tiene conciencia, libertad y responsabilidad. Sin embargo, transgrede una norma. Por ello es responsable de sus actos, ¿no? Por ejemplo, yo soy consciente, soy libre, ¿no? Pero soy responsable, pero igual no cumplo con lo que dice la norma, que es no mentir, ¿no? O sea, miento. Entonces me estoy comportando de manera inmoral, ¿no? La persona amoral, en cambio, es la que carece de una, dos o más características de la persona moral. Repito, el amoral carece de una, dos o más características de la persona moral. Es decir, este, digamos, puede tener conciencia, pero no tiene libertad. O tiene libertad, pero no tiene conciencia, ¿no? No sabe lo que hace y por qué lo hace, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hacer una distinción entre norma moral y norma jurídica. Las normas morales son reglas o mandatos
que exigen o prohíben realizar una determinada acción o comportamiento, ¿no? Repito, las normas son reglas o mandatos que exigen o prohíben realizar una determinada acción o comportamiento. Esas son las normas, ¿no? Ahora, entre las normas tenemos las normas morales y las normas jurídicas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La norma moral se basa en la sociedad, ¿no? La norma jurídica se basa en el Estado, ¿no? La norma moral se realiza por convicción, ¿no? O sea, porque tú estás convencido de que es lo mejor. La norma jurídica se realiza por obligación. El incumplimiento de la norma moral produce una sanción subjetiva, tal como el remordimiento, ¿no? En cambio, el incumplimiento de la norma jurídica produce una sanción objetiva, una sanción como por ejemplo la multa o la cárcel, ¿no? La multa o la cárcel, ¿no? Por ejemplo, es inmoral ser infiel, ¿no? En cambio, está prohibido, va contra las normas jurídicas hacer trabajar a un niño, ¿no? ¿Se entendió ¿se entendió, Sí, Mónica? profesor. Sí, Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? sí, profesor. Ya vamos ahora con los valores éticos fundamentales, ¿no? Los valores éticos son aquellos que no pueden faltar en la comunidad, por eso se dice que son fundamentales, ¿no? Porque son el fundamento, ¿no? El fundamento de otras normas, ¿no? ¿Cierto? Son aquellos valores que no pueden faltar en la comunidad humana, ya que garantizan una convivencia pacífica y armoniosa, ¿no? Son los valores que no pueden faltar. Por ejemplo, la dignidad, que hace que el hombre sea un fin en sí mismo, se opone a tratar a los hombres como medios para determinados fines, ¿no? La dignidad se opone a tratar a los hombres como medios para determinados fines. Luego tenemos la igualdad, que es el valor que reconoce que todos los hombres poseen los mismos derechos, al margen de su raza, sexo, etcétera, ¿no? La igualdad se opone a toda forma de discriminación, ¿no? Sea racial, económica, por motivos religiosos, ¿no? La igualdad se opone a toda forma de discriminación, ¿no? Luego, la justicia es el valor que exige similar trato para todo ser humano en el reparto de bienes o castigos, ¿no? Y se opone a toda forma de privilegios, ¿no? Repito, la justicia exige similar trato para todo ser humano en el reparto de bienes o castigos, ¿no? La solidaridad es el valor que exige cooperar con el integrante de la sociedad que atraviesa ciertas dificultades, ¿no? Es ayudar a los demás, ¿no? Y la libertad es el valor que reconoce la autonomía para elegir y tomar decisión. Muy bien, ahora pasamos a los dilemas éticos. ¿Qué cosa es un dilema ético? Un dilema ético es una narración breve, a modo de historia, en la que se plantea una situación posible en el ámbito de la realidad, pero conflictiva a nivel moral, ¿no? O sea, una situación conflictiva a nivel moral.
o bien una solución razonada del conflicto, o un análisis de la solución elegida por el sujeto protagonista de la historia. Por regla general, la situación se presenta como una elección disyuntiva, o esto o aquello, ¿no? Esa es una elección disyuntiva, o esto o aquello, ¿no? El, el sujeto protagonista se encuentra ante una situación decisiva ante la cual solo existen dos opciones, A o B, siendo ambas soluciones factibles o defendibles. El individuo se encuentra ante una verdadera e inevitable situación conflictiva, en la cual se pueden presentar muchos cuestionamientos antes de una elección, ¿no? En síntesis, ¿qué es un dilema ético? Es una situación problemática, ¿no? A nivel moral. Pasamos ahora a ver la diferencia entre dilemas hipotéticos y dilemas reales. Los dilemas hipotéticos. Cuando se plantean problemas que son poco probables, aunque no imposibles que se den en la vida real, esos son problemas hipotéticos, ¿no? Son aquellos problemas que son poco probables que se planteen en la vida real, ¿no? Ahí tienen un ejemplo, ¿no? Imaginemos que un tren sin frenos viaja a toda velocidad y se dirige hacia 5 trabajadores que están en la vía. No podemos avisarles y tampoco podemos detener el tren, pero sí podemos accionar una palanca que lo desviará hacia otra vía. Bueno, el detalle es que en esa vía, es que en esta obra hay vías esa, es que en esa otra vía hay una sola persona. Mientras que los dilemas reales son situaciones conflictivas tomadas de la vida diaria. Dime, Mónica, ¿se entendió la diferencia entre dilemas reales y éticos? Los dilemas reales son tomados de la vida diaria. Los hipotéticos son situaciones poco probables, aunque no imposibles. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a presentar ejemplos de dilemas éticos contemporáneos. Por ejemplo, el aborto inducido, ¿no? El aborto es la interrupción del embarazo de manera deliberada, ¿no? Aunque esta práctica es muy antigua, de lo que se trata de analizar es si las personas que lo llevan a cabo realizan una acción moral o inmoral. Hay posturas a favor del aborto y también en contra del aborto. Es un tema muy sensible, ¿no? Es un tema controversial que divide a la población de muchos países. Y otro dilema ético surge como consecuencia de la eutanasia. La eutanasia es el acto médico que tiene la intención de causarle la muerte a un paciente que sufre una enfermedad en etapa terminal, por petición del paciente o de sus familiares, ¿no? O sea, es la buena muerte, porque eso significa en griego, ¿no? Bueno, thanatos, muerte, la buena muerte, que quiere decir la muerte por piedad, ¿no? ¿No? La muerte por lástima, por piedad, ¿no? ¿No es cierto? Aquí también existen posturas a favor y en contra de la eutanasia, ¿no? Bueno, entonces hay posturas a favor y posturas en contra, ¿no?
ese es el resumen que te puedo hacer, Mónica. No sé si está suficientemente claro. Sí, profesor, está claro. Profesor, también en otros libros he leído que hay problema del bien y problema de la libertad. ¿Eso no viene? No, o sea, a ustedes en los exámenes de la pre solo les van a tomar lo que hagamos en clase y que está presente en el boletín de la semana. Solamente es Ya, profesor. Gracias. listo, gracias. Bueno, aquí vamos a hacer una primera pausa. Por favor, no se vayan, ya regreso, no se vayan.
Muy bien, vamos a continuar resolviendo las preguntas de los ejercicios propuestos de la semana. A ver, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ahí está. Bueno, nos quedamos en la pregunta 2, ¿no? Voy a volver a repetirla. Dice, en las inmediaciones del Hospital 2 de Mayo en Lima Cercado, un policía de tránsito observa que un chofer de taxi dirige y detiene su auto en una zona de estacionamiento reservado para personas con movilidad reducida, minusválidos, la cual no está señalizada. Sobre la conducta del chofer se puede aseverar que, y la respuesta está en la alternativa B, de Barco. Se trata de un comportamiento amoral. ¿Por qué amoral? Se trata de una conducta moral dado que el conductor no está al tanto de que el espacio se encuentra reservado. Es decir, su acción no se debe a la intención de ignorar las normas, sino a la falta de información. Claro, habíamos dicho que eh, la moral es aquel que eh, al que le falta conciencia y libertad, o bien uno de ambos, ¿no? O bien le falta conciencia, o bien libertad, o bien ambos, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, un enfermo grave de la mente es amoral, un preso es amoral, ¿no? Porque el preso es consciente de lo que hace, pero no tiene libertad para realizar lo que quisiera, ¿no? El enfermo grave de la mente también, ¿no? O sea, no tiene conciencia moral, ¿no? Aunque es libre. Claro, su libertad es restringida, obviamente, pero es libertad y al fin y al cabo, ¿no? Entonces, aquí en este caso que se señala, el chofer se ha comportado de manera amoral porque estacionó su auto en una zona indebida por falta de información, ¿no? No porque verdaderamente haya querido transgredir la norma, que es lo propio de una persona inmoral, ¿no? La persona inmoral es consciente de lo que va a hacer, tiene libertad para obrar de una determinada manera. Entonces, la persona inmoral obra con conciencia de lo que hace, ¿no? Sabe por qué lo hace, ¿no? Sabe que está mal, pero igual lo hace. Vamos ahora con la pregunta número 3. Los 10 mandamientos que el profeta Moisés entregó al pueblo judío en el Antiguo Testamento constituyeron a la vez un precepto moral, religioso y jurídico con el cual los israelitas debían guiar sus acciones para no incurrir en el castigo divino. De esta manera, Dios ejercía el rol de juez y sus leyes permitían organizar la vida en un tiempo previsto a la justicia moderna. Este es un ejemplo de cómo algunos preceptos o reglas debían ser respetadas por la población antes de crearse el Estado. Repito, los 10 mandamientos que el profeta Moisés entregó al pueblo judío en el Antiguo Testamento constituyeron a la vez un precepto moral, religioso y jurídico con el cual los israelitas debían guiar sus acciones para no incurrir en el castigo divino. De esta manera, Dios ejercía el rol de juez y sus leyes permitían organizar la vida en un tiempo previo a la justicia moderna. Esto es un ejemplo de cómo algunos preceptos o reglas debían ser respetadas por la población antes de crearse el Estado. Del párrafo podemos deducir que la respuesta está en la alternativa C. La norma moral es anterior a la creación del Estado. Claro, la moral es anterior al Estado, ¿no? Este, se sabe que eh, los
Algunos de los primeros grupos humanos, ¿no?, tenían algunos principios por normas que regulaban su convivencia, ¿no? O sea, tenían normas morales, ¿no? Y esto fue antes de la creación del Estado, ¿no? Lo cual demuestra que la moral es anterior al Estado, ¿no? Sin embargo, la norma jurídica toma como base la norma moral, ¿no? En muchos casos, la norma jurídica se basa en la norma moral, ¿no? Entonces, la respuesta está en la alternativa C, ¿no? La norma moral es anterior a la creación del Estado, ¿no? En el desarrollo de la historia humana, la norma moral surgió antes que el Estado para regular la conducta humana, ¿no? Pasamos a la pregunta número 4. El tenor peruano Juan Diego Flores regresa a sus raíces musicales con el lanzamiento de su propio sello discográfico, Flores Records, un proyecto que reafirma su compromiso para ofrecer oportunidades a la próxima generación de músicos y cantantes. El primer álbum del sello, cuya salida está prevista para este otoño, contará con la participación del coro juvenil Sinfonía por el Perú, el proyecto de ayuda a la infancia que Flores creó inspirado en el sistema de Venezuela, una pionera iniciativa para sacar de la pobreza y la marginación a niños desfavorecidos a través de la música. Voy a volver a repetir. El tenor peruano Juan Diego Flores regresa a sus raíces musicales con el lanzamiento de su propio sello discográfico, Flores Records, un proyecto que reafirma su compromiso para ofrecer oportunidades a la próxima generación de músicos y cantantes. El primer álbum del sello, cuya salida está prevista para este otoño, contará con la participación del coro juvenil Sinfonía por el Perú, el proyecto de ayuda a la infancia que Flores creó inspirado en el sistema de Venezuela, una pionera iniciativa para sacar de la pobreza y la marginación a niños desfavorecidos a través de la... Sobre la creación de Flores Records y el proyecto denominado Sinfonía por el Perú, se puede afirmar que la respuesta está en la alternativa A. Ponen de manifiesto el valor ético de la solidaridad, ¿no? La actitud de Juan Diego Flores al crear su sello discográfico y desarrollar su proyecto Sinfonía por el Perú encarna el valor ético de la solidaridad, que consiste en cooperar con los integrantes de la sociedad que experimentan ciertas dificultades. Dicho valor se opone a toda forma de egoísmo o indiferencia social. Claro, la solidaridad es el valor que consiste en brindar o proporcionar ayuda a quien lo necesita, ¿no? Que es en buena cuenta lo que el tenor peruano Juan Diego Flores, ¿no?, viene haciendo, ¿no?, al haber creado o con la creación de su propio sello discográfico Flores Records y el impulso que le viene dando a un proyecto denominado Sinfonía por el Perú, con el cual busca que brindar ayuda a cantantes y a músicos que no tienen los recursos o el apoyo necesario para abrirse paso en el mundo de la música, ¿no? Entonces ahí está en juego el valor de la solidaridad. Pasamos a la pregunta número 5. La toma de Manchuria por el ejército japonés en 1932 dio al médico Shiro Ishii, quien dirigía la unidad 731, la oportunidad de comenzar sus experimentos en zonas ocupadas de China. Hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares, de origen chino, coreano, mongol y ruso, fueron objeto de la experimentación dirigida por la Unidad 731, quienes inoculaban diversos tipos de bacterias y virus nocivos a los prisioneros y obligaban a comer alimentos contaminados. Además, les congelaban las extremidades y se practicaban vivisecciones de prisioneros.
También realizaban apendicectomías y traqueotomías, extracción de balas, amputaciones de miembros de prisioneros, etc. Ishii fue arrestado por los estadounidenses en 1946. Tanto él como otros integrantes del Escuadrón 731 lograron negociar su inculpación e inmunidad en el juicio de Tokio. Desde la perspectiva ética, tras obtener inmunidad, el valor vulnerado es la o el. La respuesta está en la alternativa C. Justicia, porque no hay equidad en el reparto de premios o castigos, ¿no? Veamos la solución. La justicia es el valor que exige similar trato para todo ser humano en el reparto de bienes o castigos, con independencia de su condición. Se opone a toda forma de privilegios en la sociedad, ¿no? Claro, entonces, considero que en el inicio de la pregunta hay suficientes elementos para llegar a la respuesta, ¿no? Porque el médico Shiro Ishii, ¿no? Así como otros miembros de la unidad del ejército japonés denominada 731, realizaron una serie de acciones que constituyen actos crueles, perversos, ¿no? Que violan los derechos de las personas, y sin embargo consiguieron, ¿no? Su inculpación e inmunidad en el juicio de Tokio, con lo cual, pues, a todas luces, este, eh, estaban yendo en contra de todo principio de justicia, ¿no? ¿No? Estaban mofándose, burlándose de la justicia, ¿no? Que es un valor que exige similar trato para todo ser humano en el reparto de bienes o castigos, ¿no? En eso consiste la justicia en una de sus acepciones. Pasamos a la pregunta número 6. Existen personas cuyo comportamiento contradice lo que la sociedad considera bueno o deseable. No obstante, también existen individuos que desconocen lo que se anticipa de ellos o no poseen el punto de vista para determinar si sus actos serán aceptados o reprobados. Es crucial no confundirlos, aunque ambos comportamientos representan una acción que va en contra de la moralidad de un conjunto humano. Existen comportamientos que se realizan sabiendo que violan la moral, mientras que existen otros que simplemente no entienden la moralidad o no la consideran, ¿no? Repito, existen personas cuyo comportamiento contradice lo que la sociedad considera bueno o deseable. No obstante, también existen individuos que desconocen lo que se anticipa de ellos o no poseen el punto de vista para determinar si sus actos serán aceptados o reprobados. Es crucial no confundirlos, aunque ambos comportamientos representan una acción que va en contra de la moralidad de un conjunto humano. Existen comportamientos que se realizan sabiendo que violan la moral, mientras que existen otros que simplemente no entienden la moralidad como la consideran. De lo anterior se deduce, la respuesta está en la alternativa de dado, la diferencia entre inmoralidad y la amoralidad. El inmoral, como ya se dijo, es consciente y libre, ¿no? Es consciente de que está violando la ley, ¿no? O sea, el inmoral actúa con conciencia y con libertad, ¿no? Sabe que lo que está haciendo está mal, pero igual lo hace, ¿no? En cambio, las conductas amorales son aquellas que ignoran la moralidad o que se manejan en un plano distinto a ella. ¿Qué significa esto? Que la moral carece de conciencia y de libertad, ¿no? O en todo caso, carece de conciencia
y o de libertad, y o de libertad, ¿no? Ya puse el ejemplo del, del preso, que es amoral, dado que carece de libertad, que es una de los requisitos clave de la persona moral, o del enfermo grave de la mente, que, que carece de conciencia, ¿no? No se da cuenta acerca del bien y del mal, ¿no? Pasamos a la pregunta número 7. A la sombra de la cordillera del Himalaya, al borde del exuberante y extenso lago Luga, vive el pueblo mosúo. Se afirma que su compleja estructura social es una de las últimas sociedades semi-matriarcales en el mundo que sigue un linaje materno y la práctica del matrimonio ambulante. Las mujeres pueden elegir y cambiar de parejas tantas veces como quieran. Una estructura que favorece el libre albedrío femenino por encima de la dependencia masculina. Repito, a la sombra de la cordillera del Himalaya, al borde del exuberante y extenso lago Luga, vive el pueblo mosúo. Se afirma que su compleja estructura social es una de las últimas sociedades semi-matriarcales en el mundo, que sigue un linaje materno y la práctica del matrimonio ambulante. Las mujeres pueden elegir y cambiar de parejas tantas veces como quieran. Una estructura que favorece el libre albedrío femenino por encima de la dependencia masculina. Bajo este contexto, desde la perspectiva ético-moral, que una mujer tenga varias parejas es una. La respuesta está en la alternativa C, una costumbre propia de una persona moral que pertenece a una cultura diferente. Una costumbre propia de una persona moral que pertenece a una cultura diferente. El que una mujer muro o mouso, ¿no? O suo, ¿no? Tenga varias parejas es parte de las costumbres y o normas morales establecidas por una cultura o sociedad. De ahí que se le tipifique de persona moral, ¿no? Claro, esto es parte de la costumbre, ¿no? Eso quiere decir, pues, que la moral es relativa, ¿no? Es relativa, digamos, a las costumbres, a las tradiciones, a las normas propias de una cultura, ¿no? Es relativo, ¿no? Quizá desde otra perspectiva esto podría verse como algo negativo, ¿no? Como algo inmoral, pero no hay que perder de vista eh, la moral está ligada, ¿no? Al grado de desarrollo y evolución de una cultura, ¿no? Tiene que ver, está emparentada con las tradiciones, con las costumbres propias de una cultura. Pasamos a la pregunta 8, última de esta parte, ¿no? Por fiestas navideñas, una madre en familia junto a su hijo de 18 años se dirige al supermercado. Después de pagar en caja por sus compras, se dirige al paradero para tomar movilidad de retorno a su domicilio. En ese momento, la madre advierte que su hijo, quien padece de discapacidad intelectual severa, lleva consigo un pequeño juguete que no fue pagado en el supermercado. A pesar de ello, la madre decide irse a su casa. A pesar de ello, la madre decide irse a su casa. Desde la ética, este suceso manifestaría que la respuesta está en la alternativa B. La madre es inmoral, mientras que su hijo es amoral. Claro, el hijo es amoral en tanto que este, padece de una discapacidad intelectual severa, ¿no? El hijo ha, vamos a decirlo así, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ha sacado algo de la tienda, ¿no? Sacado algo de la tienda
¿no? Entre comillas, está robando, aunque en rigor no es robar porque él no sabe lo que hace, pero la madre sí, porque la madre sí es consciente, ¿no? Entonces, la persona inmoral es la madre, mientras que el hijo es amoral debido a su discapacidad, ¿no? Veamos la solución. Dice, los conceptos de la ética distinguen a la persona inmoral de una amoral, dado que la madre tenía conciencia de que estaba mal llevarte un juguete que no se ha pagado en el supermercado. Es inmoral. Tu hijo, en cambio, puesto que no sabe distinguir lo bueno de lo malo, no tiene conciencia moral por padecer de discapacidad intelectual severa, es amoral. Bien, entonces eso en cuanto a las preguntas o ejercicios propuestos de la semana 14, que es la que, repito, se viene desarrollando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial. Le doy la bienvenida a María Fernanda y la bienvenida nuevamente a Mónica. Mónica Mendoza, ¿tú estuviste hace un momento o me ha aparecido? Sí, ¿Ingresaste hace un profesor. momento? Ah, ¿en qué te sirvo ahora, María Fernanda? Buenas tardes, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos con Mónica, a ver, mientras María Fernanda se anima. A ver, Mónica, ¿en qué te ayudo? Profesor, tenía dudas en la pregunta 3. Ya le resolví todo. Esa fue la 3. Perdón, no te escucho, disculpa. Tenía dudas en la pregunta 3. En la pregunta 3, Sí, profesor. ¿te la aclaro? ¿Quieres que comparte y la resolvamos juntos? Sí, profesor, por favor. A ver, pregunta 3. Ya, a ver, dice, los 10 mandamientos que el profeta Moisés entregó al pueblo judío en el Antiguo Testamento constituyeron a la vez un precepto moral, religioso y jurídico con el cual los israelitas debían guiar sus acciones para no incurrir en el castigo divino. Repito, los 10 mandamientos que el profeta Moisés entregó al pueblo judío en el Antiguo Testamento constituyeron a la vez un precepto moral, religioso y jurídico con el cual los israelitas debían guiar sus acciones para no incurrir en el castigo divino. De esta manera, Dios ejercía el rol de juez y sus leyes permitían organizar la vida en un tiempo previo a la justicia moderna. Esto es un ejemplo de cómo algunos preceptos o reglas debían ser respetadas por la población antes de crearse el Estado. Del párrafo podemos deducir que la respuesta está en la alternativa C. La norma moral es anterior a la creación del Estado. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que las normas morales surgieron primero que el Estado, aparecieron primero que el Estado. La norma moral es anterior a la norma jurídica. La norma jurídica surgió con el Estado, ¿no? O sea, mira, eh, numerosos investigadores, antropólogos, qué sé yo, ¿no? Arqueólogos, han hecho estudios que revelan que, ¿no? Por ejemplo, la famosa antropóloga Margaret Mead, ¿no? Que muchos pueblos, muchas culturas de la antigüedad regulaban sus relaciones sociales con base en algunos principios, ¿no? O preceptos. Como es el caso, por ejemplo, de, de nuestros antepasados, ¿no? Durante, durante la época tahuantinsuyoana, ¿no? Existieron algunos preceptos, algunos principios, ¿no? Que sirvieron de base para regular las relaciones sociales, ¿no? Amasúa, Amayuya, Amaqueya, ¿no? No seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso, etcétera, ¿no? Entonces, la antropología demuestra que
estos preceptos morales, que la moral es anterior al surgimiento del Estado, ¿no? En otras palabras, la norma moral surgió primero que la norma jurídica, ¿no? En muchos casos las normas jurídicas toman como base las normas morales, pero no siempre es así, ¿no? No siempre es así, ¿no? Por ejemplo, algunos pueblos este, ven mal el que el hombre tenga más de una esposa, ¿no? Y eso las leyes lo han tipificado y lo sancionan como un delito, la bigamia, ¿no? ¿Entendió, Mónica? Sí, profesor. Profesor, o sea, la norma jurídica siempre está llevada de la mano con el Estado. La norma jurídica surge con el Estado. O sea, mira, el Estado surgió como una forma eh, de poner fin a lo que los filósofos contractualistas, o sea, los filósofos del contrato social, como es el caso de Hobbes, como es el caso de Rousseau, entre otros, eh, eh, llamaron pues la guerra de todos contra todos, ¿no? O sea, antes del surgimiento del Estado, lo que existía era un estado una situación de discordia, de injusticia. ¿Por qué? Porque el más fuerte, el más grande, el más poderoso abusaba del más pequeño, del más débil. Entonces, los hombres cansados, ¿no? De estas injusticias, de que el más fuerte, ¿no? Lo abusase, ¿no? Eh, deciden ponerse de acuerdo para crear el Estado, o sea, una entidad más poderosa que cualquier hombre, ¿no? Que mediante leyes y que mediante instituciones, ¿no? Que mediante leyes y mediante instituciones regule la conducta de las personas. Así es como surge el Estado, ¿no? Cuando surgen las leyes jurídicas, ¿no? Las leyes jurídicas, recuerda, ¿no? Las leyes jurídicas este, son creadas por el Estado, ¿no? Eh, las normas morales, y aquí lo dice, mira, en la separata, no sé si la tienes a la mano, ahí se establecen las diferencias entre norma moral y norma jurídica, ¿no? La norma moral es aprendida en la cultura en la cual nacemos y nos desarrollamos, ¿no? Nace de la sociedad, en cambio la norma jurídica nace del Estado, ¿no? La norma moral se realiza por convicción, ¿no? Por convicción, porque estamos convencidos de que es lo mejor para nosotros. En cambio, la norma jurídica se realiza por coacción y obligación externa. Es más, en algunos casos, si tú incumples la norma jurídica, te pueden meter hasta preso, ¿no? O te pueden poner una multa, ¿no? ¿No es cierto? En el caso de la norma moral, el incumplimiento de la norma solo genera que un remordimiento, un cargo de conciencia, pero en el caso del incumplimiento de la norma jurídica, no, te pueden meter preso, te pueden meter una multa, ¿no? ¿Correcto? Ahí está la diferencia. ¿Se entendió, Mónica? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. María Fernanda, ¿qué tal? No sé si me escucha. Sí, ¿qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? Te estoy leyendo. No, María Fernanda, yo soy del curso de filosofía.
Si tienes preguntas de filosofía, encantado, yo te puedo ayudar. En cívica no. ¿No llevas filosofía? O en todo caso, ¿no tienes preguntas de filosofía para ayudarte? En todo caso, Mónica Mendoza, si tienes otras preguntas, encantado de poder ayudarte. Profesor, tengo una consulta más. Estaba revisando algunos otros libros y me encontré con ese problema. Em, eh, sería la alternativa, perdón, la respuesta correcta sería moral, pero también estaba pensando que si me dieran otras alternativas, por ejemplo, de que en el caso hipotético de que me dieran que está dañando un valor ético fundamental, ¿cuál sería? A ver, acá dice, un empleador que explota a sus trabajadores es una persona, bueno, sería inmoral, ¿no? Claro, Y es moral, pero como no hay, ya de frente sería una persona moral, porque claro, sabe lo que hace. claro. Aunque ahí tendría que decir inmoral, ¿no? Inmoral, porque moral es el que actúa con corrección de las normas, ¿no? Sí, profesor. Profesor, y con respecto también a esa pregunta, ¿qué valor ético fundamental no estaría cumpliendo? ¿Qué valor ético? El Ajá, valor de ¿qué la valor? dignidad, pues, el valor de la dignidad. Porque, mira, la dignidad significa respetar el valor de una persona, significa tratarlo como un fin, ¿no? En la terminología de Kant significa tratarlo como un fin, no como un medio, no como un instrumento, no como si fuera una cosa de la cual tú te puedes servirte, ¿no? Quien explota a sus trabajadores los está tratando como una cosa, ¿no? Para su beneficio, como un objeto para que él pueda enriquecerse, ¿no? ¿Entiendes? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, Acuérdate que Kant decía que, que la ley moral fundamental era el imperativo categórico, ¿recuerdas? El imperativo categórico es la ley moral fundamental, ¿no? Que nos obliga a actuar siempre por deber y nunca por provecho, ¿no? Actuar por deber y nunca por provecho, ¿no? Por otro lado, no hay que olvidar que la ética kantiana es una ética eh, autónoma, en tanto que las leyes de nuestro actuar provienen de nosotros mismos, o sea, de nuestra propia razón, ¿no? De tu razón y no de otra fuente, provienen las leyes de tu actuar, ¿no? O sea, las éticas heterónomas, del griego heteros, que quiere decir diferente, ¿no? Provienen de una fuente diferente a mí, por ejemplo, provienen de Dios, provienen de mis padres. Me comporto así porque Dios quiere que me comporte de esta manera. Me comporto así porque mis padres quieren eso. La ética kantiana no es eso, la ética kantiana es autónoma.
del griego autos, que quiere decir yo mismo, y nomos, que quiere decir norma, o sea, yo mismo me doy mis normas para actuar, ¿no? La ética kantiana es autónoma en ese sentido, porque Kant quería que el hombre sea un legislador de sí mismo, o sea, que el hombre se dé sus propias leyes para actuar, que que las leyes de su accionar, de su actuar, provengan de su razón, que es lo más característico y fundamental en el hombre, la razón, ¿no? La razón, que el hombre se comporte racionalmente, ¿no? ¿No es cierto? Eh, Decía que hay dos máximas que deben guiar nuestro actuar. La primera máxima es la siguiente, ¿no? Eh, Compórtate de tal manera que al actuar quieras al mismo tiempo que tu forma de actuar sirva como ejemplo para los demás. O dicho de una manera más sencilla, compórtate como tú quisieras que otros que se encuentran en tu misma situación se comporten, ¿no? ¿Me entiendes? Compórtate de tal modo que tu forma de actuar sirva como ejemplo para todos los demás. Compórtate de modo tal que tu forma de actuar se convierta en una ley universal. O sea, que tú quieras que todos se comporten de esa forma si se encuentran en tu misma situación. Eso quiere decir que si tú consideras que es malo matar, no es matar. Si tú consideras que es malo mentir, no es mentir, ¿no? Y así por el estilo. Y la otra eh, máxima para actuar es la conocida como principio de autotelia. Auto, yo mismo, telos, fin. O sea, el hombre es el fin, ¿no? El hombre debe ser siempre el fin, nunca debe ser un medio, ¿no? Eh, este principio nos ordena respetar al hombre y su dignidad, no tratarlo como un objeto, no tratarlo como un medio. Significa respetar su dignidad y su valor, ¿no? Por ejemplo, si tú, este, si tú, por ejemplo, eh, explotas a un trabajador, lo estás utilizando como un objeto para enriquecer. Si un varón está con una chica solo porque es bella, aunque no la quiera, la está también usando como un objeto, ¿no? Para lucirse, pero no porque la quieren, ¿cierto? Desde ese punto de vista, por ejemplo, las prostitutas, las mujeres que venden su cuerpo, son objetos, ¿no? Desde la perspectiva kantiana, le han puesto un valor a su dignidad, ¿no? Son tratadas como instrumentos para complacer, ¿no? ¿Se entendió, Mónica? Sí, profesor. Gracias. Ok. Bueno, aprovecho para comunicarles que ¿es la primera vez que tú ingresas o ya has ingresado a consultas académicas? Ya había ingresado una vez, solo una. No, la semana pasada, ¿no? Eh, Creo que fue hace dos o la semana pasada, sí. Ah, ya, me alegra que asistas. Cuando gustes, yo estoy los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 a 7, ¿no? Trae tus preguntas, puedes poner tus preguntas en el chat y yo te ayudo, ¿no? O si gustas, puedes prender tu micrófono y como si estuviéramos conversando, ¿no? Te voy explicando, ¿no? Ya, profesor, muchas gracias. Gracias a ti, Profesor, Mónica. Dime, dime. otra pregunta ya con respecto a otro tema. Según Hegel, ¿qué es el Estado? Según Hegel, ¿qué es el Estado? Buena pregunta. Para Hegel, el Estado es la única institución que hace posible la libertad. Es la institución que protege la libertad, que garantiza la libertad de, eh, de los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, Marx, ¿no? Karl Marx, que tiene una perspectiva diferente, ¿no? Porque ambos son dialécticos, solo que Hegel es
idealista y Marx es materialista, comunista, ¿no? Bueno, Marx dice que el Estado no garantiza la libertad del hombre, todo lo contrario, el Estado es es un elemento de dominación. El Estado se creó para que la clase social que detenta el poder, que tiene el poder, se imponga sobre otra clase social, ¿no? En el capitalismo, el poder lo tienen los, los burgueses, ¿no? Los burgueses. Vamos a decir así, los capitalistas, ¿no? Los dueños del capital. En cambio, los proletarios, que son trabajadores asalariados, ya que no tienen nada, lo único que pueden vender es su fuerza de trabajo, porque no tienen los medios de producción necesarios, ¿no? Para enriquecerse, no tienen fábricas, no tienen vehículos, no tienen equipos, no tienen máquinas, no tienen herramientas, solo poseen su fuerza de trabajo que venden a cambio de un salario, ¿no? Entonces, en el capitalismo, dice Marx, los burgueses usan el Estado, han tomado el Estado para dominar a los proletarios. Por eso es que Marx en el manifiesto del Partido Comunista hace un llamado a los proletarios para hacer la revolución, ¿no? ¿No? Ahí dice, tienen un mundo que ganar y poco que perder, apenas sus cadenas, ¿no? Proletarios de todo el mundo unidos, dice Marx, ¿no? Bueno, como puedes entender, son perspectivas diferentes, ¿no? Este, Hegel cree que el Estado es la culminación, eh, la culminación de la evolución social del espíritu, ¿no? O sea, en términos históricos y sociales, el espíritu va evolucionando, ¿no? Y como producto de esa evolución, del espíritu surge el Estado para garantizar la libertad, para proteger la libertad de los ciudadanos, ¿no? Pero como te repito, Marx tiene otra perspectiva, ¿no? ¿Ves? Tiene otra perspectiva. Entonces, el Estado sería una organización que surge por un contrato social para garantizar la libertad. Sí. Un ratito, por favor. Entonces, Sí, así es. Un ratito, ¿me das un minuto, Mónica? Un ratitito. No se va. sí, profesor.
Ahora sí, Mónica, disculpa. ¿Qué me decías? Profesor, entonces a Marx también podría atribuirse la frase el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No. La, la visión que tiene Marx del hombre es una visión optimista, esperanzadora, ¿no? Este, él cree que la sociedad, que el hombre es un ser social por naturaleza, que el hombre es un ser histórico y social, ¿no? Y que solo en sociedad es que se perfecciona, se realiza, ¿no? Y alcanza su bienestar en sociedad, ¿no? No, él no piensa que la sociedad corrompe al hombre. Esa visión es rusoniana de Rousseau, ¿no? Pero no la comparte Marx, ¿no? Lo que sí cree Marx es, como te digo, que el Estado es una entidad opresora que tiene fines de dominación. Al igual que Nietzsche, ¿no? Nietzsche también piensa que el Estado es un instrumento de dominación, solo que, a diferencia de Marx, considera que el Estado es un instrumento al servicio este, de los, de los hombres débiles, inferiores, para dominar o para imponerse sobre los hombres superiores, ¿no? ¿Me entiendes? Los esclavos, los hombres con alma de siervos, con alma de esclavos, han tomado el Estado, han capturado el Estado para dominar, para imponerse sobre los hombres superiores, ¿no? Sobre los hombres con espíritu aristocrático, ¿no? Eso es lo que cree Nietzsche, ¿no? Como ves, son perspectivas muy diferentes, ¿no? ¿Entendió, Mónica? Sí, profesor. Ahora le mando una pregunta más al chat. Ya, a ver, espero entonces. Listo, profesor. Ya, a ver. Según Platón, el que debe gobernar por tener la virtud de la sabiduría y la prudencia es, la respuesta es el filósofo. ¿Por qué el filósofo? Porque el filósofo tiene la sabiduría y la virtud para gobernar, ¿no? El filósofo es el hombre más preparado para ejercer tal cargo, ¿no? Eso es lo que diría Platón. Eh, Él es partidario de una aristocracia en el sentido de que aristoi significa el mejor, o sea, el más sabio, el más preparado, y cracia quiere decir gobierno, ¿no? O sea, el gobierno de los más preparados, de los mejores, si se quiere, ¿no? Entonces, Platón decía eso, ¿no? De que los más sabios deben de gobernar. Como el filósofo es el más sabio, entonces él debe encargarse de esa labor. Pero posteriormente, en sus diálogos de vejez, corrigió esto, ¿no? En su obra Lisis o Leyes, él dice, ya no dice que sea eh, eh,
el filósofo, o sea, el hombre, ¿no? El que debe gobernar, sino las leyes, ¿no? Porque la sabiduría es una condición necesaria, pero es insuficiente, ¿no? Porque al lado de la sabiduría se necesita también que el hombre sea probo, o sea, honesto, ¿no? Y que sea bueno, porque yo puedo usar mi sabiduría para hacer cosas negativas, ¿no? Para oprimir, ¿no? ¿Se entendió, Mónica? Sí, profesor. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a Mariana. Hola, Mariana, ¿en qué te puedo ayudar? Profesor, disculpe, ¿podría dar ejemplos de la verdad como evidencia y la verdad como utilidad, por favor? Claro, claro. Un ratito. Ya me decías, Eh, Ejemplos de la verdad como evidencia y como utilidad. ¿verdad? Como evidencia y cómo. Utilidad. Ah, ya, bueno, la verdad como evidencia es la propuesta de Descartes, ¿no? Descartes dice que no debemos aceptar nada como verdadero, a no ser que se nos presente a nuestra razón con toda evidencia y claridad, ¿no? O en todo caso con toda claridad y distinción, que es igual a decir con toda evidencia, ¿no? Por ejemplo, eh, el triángulo tiene tres lados. Ah, es verdadero, porque no necesito que nadie me pruebe que el triángulo tiene tres lados, ¿no? Me basta un análisis de mi razón para saber que eso es así, ¿no? Además, por definición, el triángulo de tri tiene tres lados, ¿no? Tiene tres partes. Entonces, ese es un ejemplo de verdad como evidencia. Descartes quería la certeza en el conocimiento, ¿no? Por eso es que él parte de la duda, pero no para llegar a la duda. O sea, la duda no es la meta de Descartes, sino la certeza. Él parte de la duda para alcanzar la certeza en el conocimiento, ¿no? Porque quiere refundar la filosofía y quiere que la filosofía se asiente sobre principios o bases sólidas, ¿no? O sea, sobre principios absolutamente ciertos, seguros, ¿no? Y ahí su principio, ¿no? De no aceptar nada como verdadero a no ser que se nos presente a nuestra razón con toda claridad y con toda distinción, o sea, de manera evidente. ¿Se entendió, Mariana? Sí. Y el principio de utilidad o la verdad como utilidad sostiene que no debemos aceptar nada como verdadero si no es por el provecho que nos brinda, ¿no? O sea, algo es verdadero de acuerdo con la utilidad, de acuerdo con el provecho que nos proporciona, ¿no? Siempre tomando como principio el que la mejor acción es la que beneficia a la mayoría. Esa es la concepción del pragmatismo, ¿no? Uno de los representantes de esta postura del utilitarismo es William James, ¿no? Que tiene un concepto de verdad en un sentido social, no individual, ¿no? O sea, lo verdadero es lo que trae el beneficio para el mayor número de personas posible, ¿no? ¿No es cierto? Lo que beneficia a la mayoría, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de vivienda que beneficia a 5.000 familias
es el mejor, es el más adecuado, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque beneficia a un mayor número, ¿no? Una obra de transporte eh, que quiere beneficiar a un gran número de personas es lo más adecuado siempre, ¿no? Porque se ajusta al principio este de que la mejor acción es la que trae mayores beneficios al mayor número de personas. Eso es. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Le doy la bienvenida a Angie. Angie, ¿en qué te puedo servir? No sé si puedes prender tu micrófono o en todo caso puedes escribir si gustas. No, no te escucho. Si te es más fácil, puedes escribirme. Ya. La pregunta 3. Claro, cómo no. De esta semana, ¿no? Ya, a ver, un ratito. Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Pregunta 3. Los 10 mandamientos que el profeta Moisés entregó al pueblo judío en el Antiguo Testamento constituyeron a la vez un precepto moral, religioso y jurídico con el cual los israelitas debían guiar sus acciones para no incurrir en el castigo divino. De esta manera Dios ejercía el rol de juez y sus leyes permitían organizar la vida en un tiempo previo a la justicia moderna. Esto es un ejemplo de cómo algunos preceptos o reglas debían ser respetadas por la población antes de crearse el Estado. Del párrafo podemos deducir que la respuesta está en la alternativa C. La norma moral es anterior a la creación del Estado. Veamos la solución. La norma moral es precedente a la creación del Estado. En el desarrollo de la historia humana, la norma moral surgió antes que el Estado para regular la conducta humana. Claro, o sea, mira, la antropología y otras ciencias han demostrado que antes de que surja el Estado, las comunidades humanas, ¿no? Los grupos humanos, regían su, su comportamiento a través de ciertos principios básicos, ¿no? Como por ejemplo en el Tahuantinsuyo, ¿no? Eh, Habían varios principios, entre estos, no seas ladrón, no seas mentiroso, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es anterior a la norma jurídica, o sea, a la creación del Estado. La norma jurídica surge con el Estado. En cambio, la norma moral surge de la sociedad, ¿no? Y se realiza por convicción, no por obligación, ¿no? En todo caso, la obligación es interna, de mi propia conciencia, ¿no? Pero no es una obligación como se trata en el caso de las normas jurídicas, que es una obligación exterior, ¿no? Es el Estado, es una institución la que me obliga a comportarme de una manera determinada, porque si no lo hago, eh, me corresponde una sanción, que puede ser una multa, que puede ser la pena de cárcel, etcétera, ¿no? En la sanción moral no, porque, o sea, si yo transgredo la norma moral, lo que, lo que corresponde es el remordimiento, el cargo de conciencia, pero no un castigo como si es en el caso de que uno transgrede una norma jurídica, que ahí sí te cae una sanción económica, o sea, una multa o hasta te pueden meter a la cárcel. ¿Se entendió? Eso demuestra que la norma moral es anterior a la norma jurídica. Los pueblos primero tuvieron normas morales, después normas jurídicas. Las normas jurídicas son creadas por el Estado,
sea, el Estado surge después de la moral. Espero haber sido claro este año. ¿Se entendió? No, gracias a ti. Aprovecho para invitarlos a que se unan siempre a esta sesión de consultas académicas o siempre que puedan, en todo caso. Mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche, ¿no? Los jueves también estoy a cargo de este servicio en el horario que indiqué, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y los martes de 3 a 5. Listo, Angie. Mariana, no sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, profesor. Y con respecto a la verdad como correspondencia y como evidencia, ¿cómo podría diferenciarlos? Porque la verdad como correspondencia tiene que ver con el hecho de que algo es verdadero cuando se corresponde con los hechos, con la realidad, ¿no? Por ejemplo, mira, si tú dices, el perro es mamífero, bueno, eso es verdadero porque en efecto el perro es mamífero, ¿no? Si tú dices el sol es una estrella, pues es verdadero, ya que el sol en efecto es una estrella. Si tú dices Lima es la capital del Perú, es verdadero porque en efecto es cierto que Lima es la capital del Perú, ¿no? Pero si tú dices Buenos Aires es la capital de Bolivia, pues ahí eso ya no se corresponde con la realidad, pues, ¿no? Eso ya es mentira, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, algo es verdadero cuando se corresponde con la realidad, con los hechos, ¿no? Esa es la verdad como correspondencia, ¿no? La proposición, las nubes son blancas, es cierta en tanto que las nubes son blancas, ¿no? La proposición, este, eh, los leones son carnívoros, es cierta en tanto que los leones son carnívoros. Pero la verdad como evidencia es otra cosa, ¿no? La verdad como evidencia es, como ya dije, aceptar que algo es verdadero solo cuando se presenta de una manera tan clara y distinta a mi razón que, que no puedo decir que no sea así, ¿no? O sea, cuando se presenta mi razón de manera evidente, obvia, ¿no? Con toda claridad. Por ejemplo, cuando alguien te dice, todos los hombres casados no son solteros. Ah, sí, pues es verdadero, pues porque es lógico, ¿no? Está claro a mi entendimiento que todos los casados no son solteros. No necesito que nadie me lo demuestre, ¿no? Me basta con un simple análisis de mi razón, ¿no? ¿No es cierto? Mi razón tiene claro que eso es así, es lógico, es obvio, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Listo. Bueno, todavía tenemos unos minutos más. Recuerden que mi horario de atención es hasta las 5 de la tarde. Cuando gusten, me mandan preguntas. Profesor, disculpe, Sí. ¿podría explicar de la semana 10 el problema de el método inductivo y el método hipotético deductivo? Ah, ya, ¿tú quieres que te hable sobre la crítica de Popper a la inducción o quieres que te hable sobre la diferencia entre deducción e inducción? Sobre la diferencia.
Bueno, claro, o sea, el método deductivo consiste en partir de lo general a lo particular, ¿no? O sea, partes de una idea general, como por ejemplo, ¿no? Si todos los hombres son mortales, ¿no? Esa es tu idea general, ¿no? Si todos los hombres son mortales, idea general. Si todos los hombres son mortales. Y Sócrates es hombre, la conclusión ¿cuál es? Sócrates es mortal, ¿no? O sea, estás yendo de lo universal a lo particular, ¿no? ¿No es cierto? Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Esa es la deducción. La inducción consiste en ir de lo particular a lo general, ¿no? Por ejemplo, este, Juan pasó por la avenida Tacna a las 10 de la mañana y se encontró 10 soles, ¿no? Luis pasó por la avenida Tacna y se encontró 10 soles o 20 soles. Ernesto se pasó por la avenida Tacna y se encontró 30 soles, ¿no? Mira, partimos de la observación de hechos particulares, ¿no? ¿Y qué concluimos? Que es probable que cualquier persona que pase por la avenida Tacna se encuentre dinero, ¿no es cierto? Ahí pasa lo general. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ahí está la diferencia entre deducción e inducción, ¿no? Profesor, una última pregunta. ¿Podría explicar el problema del progreso científico en la parte de Thomas Kuhn? Ah, ya, bueno, este, a ver, tendría que buscar la separata que corresponde a la semana 10. Me tienes que dar unos 20, ¿no? Un ratito. Ya aquí lo tengo. Ya, voy a compartir mi pantalla nuevamente, ¿ya? A ver un ratito. Ya, ahí está, mira. El problema del progreso científico. ¿Puedes verlo? Sí. Ya voy a leer y te voy a ir explicando, ¿ya? A ver, dice, un tercer problema epistemológico importante puede resumirse en la siguiente interrogante. ¿Cómo funciona y se desarrolla la ciencia a lo largo del tiempo? Anteriormente se ha podido notar cómo el Círculo de Viena y Popper, pese a las importantes diferencias que mantuvieron entre sí, coincidieron en defender la idea de que el conocimiento científico se perfecciona y amplía a lo largo de la historia. Ahora bien, el epistemólogo Thomas Kuhn no está de acuerdo con esta perspectiva. Para él no existe una meta a la que se dirija el desarrollo científico, por lo que la investigación en ciencia no es lineal ni acumulativa, sino que más bien se constituye a partir de grandes saltos o cambios a los que denomina revoluciones científicas. Revoluciones que llevan a la comunidad científica de un paradigma a otro
tras un proceso en el que todo un campo científico profesional entra en crisis como consecuencia de nuevos descubrimientos y o teorías nuevas. Claro, o sea, a ver, lo que Kuhn quiere decir es que no hay progreso en la ciencia, ¿no? Tal como sí afirmaban el Círculo de Viena y Popper, pese a las diferencias que existen entre ellos, ¿no? Para Popper sí hay progreso en la ciencia, ¿no? El conocimiento se perfecciona, se amplía, ¿no? Hay progreso en la ciencia. Kuhn dice que no hay progreso en la ciencia. La ciencia avanza, pero por saltos, por revoluciones, ¿no? Por revoluciones. Cuando un paradigma sustituye a otro. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es, digamos, eh, un modelo que orienta la investigación de los científicos. El paradigma consta de una teoría científica, pero también de otros elementos, ¿no? Entonces, cuando un paradigma sustituye a otro, ¿no? Se produce una revolución científica. Y entonces todos volvemos a cero, ¿no? Todos tenemos que volver a empezar a ver las cosas desde una perspectiva distinta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando el paradigma geocéntrico, que señalaba que la Tierra es el centro, fue desplazado por el paradigma heliocéntrico, que afirmó que no es la Tierra sino el Sol, el centro del universo? Entonces, cuando un paradigma sustituye a otro, ¿no? Entonces todos volvemos a cero. Tenemos que adaptarnos y acostumbrarnos a ver el mundo desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no? ¿Correcto? No hay progreso. La ciencia avanza por saltos, ¿no? Mediante revoluciones, con la sustitución de un paradigma a otro, ¿no? Como el caso que te he mencionado hace un momento. ¿Se entendió, Mariana? Sí, profesor, gracias. Bien. Hay una diferencia importante entre la visión que tiene Kuhn de la ciencia y la visión que tiene Popper, ¿no? Porque Popper, como ya dije, considera que hay progreso en la ciencia. Kuhn dice que no hay progreso en la ciencia, ¿no? Lo que hay es un avance por saltos, o sea, mediante revoluciones. Lo que hay es que un paradigma sustituye a otro, ¿no? Eso es lo que ocurre. No sé en qué más puedo ayudarte, Mariana. Por ahora todo claro, profesor, gracias. Muchas gracias, pero quiero invitarte a que participes siempre en las sesiones de consultas académicas. Como ya te dije, mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 a 7, así que te invito, trae tus preguntas, ¿no? Puedes colocarlas en el chat si gustas y yo las tomo de ahí y las respondo, ¿no? ¿Ya? Ok, profesor, entonces voy a comenzar a buscar exámenes para preguntarle el jueves. Claro, o también preguntas de boletines pasados, o sea, de ciclos anteriores, si gustan, ¿no? Como una manera de practicar, ¿no? Que tú puedas practicar. Sí, profesor, gracias. Listo, gracias.